libro Pío Tamayo, La lucha por el socialismo venezolano, de Ramón Querales, presentado por el historiador Alexander Torres Iriarte, de Monte Ávila Editores. Bueno, gracias a todos y a todas por la asistencia. Gracias a la editorial Monte Ávila por el honor de convocarme a presentar la obra de el intelectual venezolano Ramón Querales, titulada Pío Tamayo, la lucha por el socialismo venezolano en sus orígenes. Es bueno comenzar diciendo que este esfuerzo que hace Monte Ávila en el marco del lema Leer descoloniza, apunta bien a la selección de una obra dentro de su colección de documentos que es un aporte significativo que suma al debate de las ideas y defenestrar un poco aquella visión que el socialismo es una creación muy reciente en Venezuela o que simplemente de la segunda parte del siglo XX venezolano podemos hablar de socialismo, con la conformación, por ejemplo, de la lucha armada de los años 60. Si nosotros aguzamos la mirada y estudiamos con detenimiento el planteamiento que nos hace Ramón Querales, nos vamos a dar cuenta que los antecedentes más remotos del socialismo, entendido desde el punto de vista doctrinario, ideológico, obedeciendo a un programa, es decir, en una connotación, un sentido moderno, tiene sin lugar a duda un artífice, y ese artífice es Pío Tamayo, del cual vamos a comentar un poco la obra del autor y los aportes del mismo. Es bueno decir que Ramón Querales es un estudioso de la historia venezolana, que es un poeta, que ya tiene algunos libros en la editorial Perro y la Rana, que tiene una obra muy profusa. Se registran aproximadamente 70 libros, pero era un hombre polígrafo, porque de verdad escribió no solamente ensayo e historia, sino que incursionó por el mundo de la narrativa, por supuesto, de la poesía, de las crónicas, porque él también fue cronista de Iribarren. Y hablo en tiempo pasado, porque él, quien nació en 1937, se fue de este plano en el 2015. Entonces estamos hablando de una obra que se puede considerar también como una especie de obra póstuma, pero que denota pues el acumulado de una larga, aquilitada e interesante investigación que hizo el poeta, el cronista, el historiador Querales, de su coterráneo, también oriundo del estado Lara, José Pío Tamayo. Entonces estamos hablando de una obra escrita por un gran escritor, valga la redundancia, que además de esto fue cronista oficial del municipio Iribarren, ¿no? Y fue fundador e impulsor de muchos esfuerzos editoriales, muchas revistas y muchos periódicos, además de ser una firma reconocida no solamente en Venezuela, sino en el exterior. Entonces, tiéndase esta presentación también como un homenaje a su autor, Ramón Querales, y un agradecimiento de mi parte también a El Perro y la Rana por esta excelente obra que se publica o que sale a la luz pública. De tal manera que vamos a hablar brevemente de este libro, de este personaje que es verdaderamente apasionante, haciendo un exhorto o tal vez un inciso importante. De lo que va del año, un grupo de diputados de nuestra Asamblea Nacional están bregando, están luchando, están haciendo todo el esfuerzo, y ya hay buenos visos de que al Panteón Nacional va a entrar nada más y nada menos que Pío Tamayo. De tal manera que este esfuerzo viene a sumar más a esa noble y justa causa del reconocimiento del pionero de las luchas socialistas en Venezuela. Quien vaya a leer esta obra, ya el enunciado, el título lo dice todo,
la lucha por el socialismo venezolano en sus orígenes, Pío Tamayo, se va a encontrar con una obra que tiene 6 partes y a su vez tiene varios capítulos o acápites que le dan una visión total del personaje. A veces tiene uno la impresión de que el autor, cosas que nos suele pasar, amalgama en un solo libro varios libros. Y eso se nota rápidamente cuando a veces redunda o se reitera datos que en otros capítulos, en otras partes se dice. ¿Por qué? Porque no hay un sentido de la unidad de la obra, sino que hay como una sumatoria de partes. No obstante, soy del pensar que cada una de estas partes se puede leer como un libro autónomo, porque cada una de estas partes tiene como una personalidad propia. Fíjense que las partes son, para entender a Pío, que es como una especie de manual de uso, donde él hace como una reconstrucción de Pío Tamayo, grosso modo, resaltando la importancia del personaje. Pero después hace una cronología entre 1898 y 1935, desde su nacimiento a muerte, que funge como una especie de reseña biográfica. Después, una tercera parte que se llama Así era Pío, y es como una evaluación o ponderación de otros que estuvieron cerca de él, que fueron hermanos de causa y demás. Y posteriormente, y Así era Pío, habla un poco de su evolución ideológica. Después en la quinta parte hay una selección de una especie de antología literaria, porque ya insisto, Pío no solamente era un político, sino también era un poeta, hasta el punto que muchos lo consideran un gran vanguardista en la literatura venezolana. Y la sexta y última parte tiene que ver con cartas, con fragmentos de cartas sobre el amor, sobre la familia, donde se ve una dimensión más íntima de Pío Tamayo que lo aleja de esa visión un poco adusta que uno tiene del personaje circunscrito al mundo político y a las luchas socialistas en Venezuela. Yo diría que esta obra viene entonces a llenar un vacío historiográfico muy importante para la comprensión de este personaje que debemos seguir auscultando, indagando. Además que nos entusiasma para investigar con mayor detenimiento sobre el mismo. Yo diría también que esta obra viene a complementar 2 obras fundamentales en la vida para comprender la vida de Pío Tamayo. Una obra de Raúl Agudo Freites que se llama Pío Tamayo y la vanguardia, y la otra obra, tal vez más conocida, de Mary Sananes, la que regentaba con su esposo Agustín Blanco Muñoz una cátedra del mismo nombre en la Universidad Central de Venezuela, la cátedra Pío Tamayo, donde fuimos durante mucho tiempo participantes, llamado este trabajo de Mary Sananes, Pío Tamayo, un combate por la vida, y Pío Tamayo, diario de un floricultor. De tal manera que estas 2 obras, la de Raúl Agudo Freites y la de Mary Sananes, según mi visión, se ve muy bien complementada por la obra del poeta Ramón Querales. Ahora bien, ya haciendo la advertencia de quién era Ramón Querales, haciendo un inciso sobre la importancia de este libro y además haciendo un rápido señalamiento del plan de la obra, a mí me gustaría hacer un rápido comentario del contenido del mismo, marcando la centralidad de mi mirada en la vida misma del biografiado. Estoy hablando de Pío Tamayo. Lo primero que hay que decir, que es una cosa verdaderamente asombrosa y que está íntimamente relacionado con la grandeza humana, es como hombre, en una vida acotada cronológicamente, abreviada cronológicamente hablando, en tan poco tiempo hicieron tantas cosas y dejaron una profunda huella. Porque Pío Tamayo nace en marzo, el 4 de marzo, para ser más específico, de 1898. Y muere exactamente el 5 de octubre de 1935. Estamos hablando de una vida, de un periplo existencial de apenas 5 lustros y 2 años,
de 37 años. Y cuando uno hace un balance del aporte en el campo político, ideológico, en el campo literario, como ya señalamos, y sobre todo en el combate de las ideas y del accionar político, nos asombramos que una vida acotada a tan corto tiempo cronológico haya, insisto, dejado una cosecha bastante fructífera e interesante. Cosecha y fructífera que lamentablemente ha sido obviada, ignorada o ninguneada. Y que aportes como lo de Ramón Querales y los ya mencionados anteriormente ayudan y nos invitan y nos convidan y nos emplazan a rescatar los orígenes de lo que nosotros denominamos el socialismo venezolano. Cuando yo digo que es una vida acotada a 1898 y 1935, es interesante porque podríamos hacer una rápida descripción de dos ejes fundamentales. Un eje de carácter internacional, de lo que estaba pasando en el mundo, que de alguna manera influyó en Pío, porque Pío fue más que el pionero del marxismo en Venezuela, también fue un antiimperialista, un internacionalista, como ya vamos a ver. Entonces es bueno hacer una rápida caracterización del cuadro exterior y hacia adentro, hacia casa, hacia la realidad doméstica, donde la marca indeleble es el gomecismo, ¿no? En vuelo rasante, en salto de garrocha, podemos decir que la vida de Pío en el contexto mundial estaba en el naciente socialismo o en las luchas socialistas. Recuerden ustedes que después de 1870 comienza una reestructuración de Europa, comienza una fase superior del capitalismo, que Lenin termina llamándola imperialismo, que se caracteriza por los trusts, por los monopolios, por los enfrentamientos de grandes bloques de países que andan desesperados por mercado y sobre todo por mano de obra barata e hidrocarburos, energías y demás. Esa visión del mundo hace que prácticamente para 1914, cuando arranca la Primera Guerra Mundial, o la Primera Gran Guerra como realmente se llamaba, realmente ocurre que, por ejemplo, toda África, continente homenajeado en esta feria, estaba repartido en Europa. Es decir, las grandes potencias, Inglaterra, Francia, Alemania, ¿verdad?, Bélgica, Holanda, Prusia, Rusia, Austria, etcétera, eran grandes emporios poderosos que se estaban repartiendo el mundo, donde América Latina también era un mercado apetitoso. En el caso específico de Venezuela, 2 años antes de nacer Pío Tamayo, ya acá hay un encontronazo entre la floreciente águila americana, encarnada por los Estados Unidos, y un poco el adormecido león británico, encarnado por Inglaterra, porque ya Estados Unidos está emergiendo como potencia, y ya fíjense ustedes, en el año que está naciendo Pío, en 1898, Venezuela está siendo despojada de nuestra Guayana al año siguiente, en el innombrable laudo arbitral de París de 1899. Es expresión de ese imperialismo que está haciendo de la suya, que a sangre y fuego está forjando banderas y está expoliando a los pueblos. Entonces, ese periplo de 37 años en el contexto mundial, nos vamos a encontrar el ascenso de los Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial, pero previo a eso la Revolución Agrarista Mexicana de 1910, la primera experiencia revolucionaria de gran escala, la Revolución de Octubre de 1917, y por supuesto en todo el continente infectado de dictadura de signo de derecha, donde una de las más horripilantes de todo el hemisferio es la que está ocurriendo en Venezuela bajo la égida, bajo la férula de Juan Vicente Gómez. Eso grosso modo en el contexto externo, pero en casa lo que Pío vio fue exactamente una férrea, dura, prolongada dictadura de 27 años. Porque ese joven que nace del Tocuyo en 1898
y que tempranamente va a estar en Barquisimeto, ya madurito, después de una veintena de años, es que va a llegar a Caracas, pero va a sufrir los rigores de la dictadura de, de Juan Vicente Gómez. Fíjense que Pío nace en marzo de 1898. El 16 de abril de ese mismo año, en la Mata Carmelera, el último taita de la guerra, el último caudillo, Joaquín Crespo, es asesinado. Y prácticamente hay una especie de vacío de poder que lo va a llenar Ignacio Andrade. Pero Ignacio Andrade no tiene el temple ni la fuerza para mantenerse en el poder, y en ese intersticio de abril del 98 hasta octubre del 99 ocurre la Revolución Liberal Restauradora, donde Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez van a llegar a Caracas, van a tomar el poder bajo el lema de nuevos hombres, nuevos ideales y nuevos ideales y nuevos procedimientos. En el fondo eran nuevos hombres, los mismos ideales y los mismos procedimientos. Era otra dictadura, pero ahora en nombre de la restauración del liberalismo eran los andinos al poder, o mejor dicho, eran los tachirenses al poder. Cipriano Castro, capachero, y Juan Vicente Gómez de la Mulera, cercano a la localidad de San Antonio, estado Táchira. Prácticamente Pío va a vivir esa Venezuela que se va a instaurar en 1899, como ya dije, un 23 de octubre, que va a tener un punto de inflexión en diciembre de 1908, cuando Gómez traiciona a Castro y se monta en el poder con la complacencia de las empresas extranjeras, petroleras, sobre todo británicas y estadounidenses, hasta, fíjense ustedes, hasta 1935. Es decir, Pío sobrevive a Gómez los 27 años. Gómez muere en 1935 y Pío muere en 1935. Gómez muere presumiblemente 2 meses y una semana después de Pío. Si tomamos como fecha que Gómez murió el 17 de diciembre de 1935. Pío murió el 5 de octubre de 1935. Entonces vemos ahí una vida interesante, intensa, en un país de profundas mutaciones y de profundas mudanzas. Venezuela ya dejaba de ser un país agroexportador de signo cafetalero y pasaba a ser un país fundamentalmente urbano, agroexportador de signo, ¿verdad?, petrolero. Es 1927 exactamente cuando por primera vez es más el dinero que entra en el erario nacional por concepto de venta de petróleo que por venta de café. Y es el punto de arranque generalmente de lo que llamamos la Venezuela moderna, contemporánea y petrolera. Esa era la Venezuela de Pío Tamayo, de ingente pobreza, de paludismo haciendo de la suya, de un analfabetismo galopante sobre los 80%, de una sola institución que se va a fundar para la formación docente en el año 36, fíjense ustedes, el 30 de septiembre se funda el Pedagógico de Caracas, el Pedagógico Nacional para la Formación Docente, y en esos 35 años, salvo honrosas excepciones, había pocos maestros y había lo que se llamaban maestros de la Miguel Antonio Caro. Es decir, era un país de insalubridad, era un país de analfabetismo, pero era un país de férula, de cárcel y de persecución. Por eso que cuando se habla de Gómez, el lema de Gómez era paz, trabajo y unión. Gómez, con sus positivistas, con sus intelectuales que lo secundaban y lo justificaban, decía que Venezuela era paz, unión y trabajo. Paz porque acabó Gómez con el fiero caudillismo, con los brotes, con los alzamientos, con las guerras intestinas, con lo que llamó Antonio Guzmán Blanco en su tiempo el cuero seco, donde uno lo pisa por un lado y se levanta por otro. Entonces Gómez representaba la paz, pero Gómez también representaba la unión, porque creó las infraestructuras viales, las grandes carreteras, que integró el país nacional y que dio paso a una Venezuela moderna e integrada.
superando pues los enclaves o la fragmentación geográfica propia del siglo XIX, ¿verdad? Y Gómez, además de ser la unión, la paz y el trabajo, porque gracias sobre todo a la explotación petrolera, comenzó pues, entre comillas, la modernización del país, y eso fue mano de obra nueva y emergentes clases sociales, la burguesía, el proletariado, etc. Pero los enemigos de Gómez, esta triada, paz, trabajo y unión, le daban otra interpretación. Paz en los cementerios, en los sepulcros, porque Gómez era férreo con sus enemigos, aplicaba desde el vidrio molido en la comida hasta el tortol en las partes íntimas de los presos. Unión en las cárceles, porque tenían unos grillos que decían quédate ahí mismo. Estaban los grillos gomeros y estaban los grillos castristas, unas bolas que pesaban 40, 50 kilos que le ponían en los pies a los presos, que prácticamente lo inmovilizaban. Y de ahí dicen algunos estudiosos de la semántica venezolana que viene la expresión jalabola, que era el que le jalaba la bola a los presos para que estos se pudieran más o menos mover, o le cargaba la bola o le jalaba la bola. Y por supuesto, además de Pan Unión, trabajo en las carreteras, porque muchas de las carreteras que unieron el país fueron hechos por presos que Gómez los puso a trabajar. Cuando uno va a la Trasandina se asombra de esa arteria vial que todavía está en óptimas condiciones y la gran mayoría fueron hechas por presos. Entonces ese paz, unión y trabajo tuvo otra interpretación. Y entre esos intérpretes de esa visión de ver a Gómez como lo que fue un sátrapa, un dictador, un déspota, está Pío Tamayo, que vivió en carne propia los rigores de las cárceles más peligrosas y más mortíferas de su hora, porque prácticamente él salió después de 7 años encerrado en Puerto Cabello a morir, a malmorir con 37 años de edad. Es decir, él sufrió la rotunda de Caracas y sufrió nada más y nada menos que la cárcel de Puerto Cabello. De tal manera que encontrarse con este libro es encontrarse con una vida fogosa, apasionada, pertinaz, majadera, verdaderamente necia, en el sentido de Silvio Rodríguez, porque a pesar de lo férreo que fue la dictadura de Juan Vicente Gómez, y a pesar del carácter férreo que tenía el imperialismo de la hora, mantuvo una postura antidictatorial en casa y una postura internacionalista afuera, ¿no? De tal manera que Pío, nos encontramos aquí con la biografía de un hombre que fue político, que fue poeta, que además tuvo una formación intelectual muy sólida, que su tía lo formó, su tía materna, la hermana de Sofía Rodríguez, Juana Francisca Rodríguez, que tuvo el ejemplo de su papá José Antonio Tamayo Pérez, que eran oriundos del Tocuyo y que además estudió en el Liceo Bolívar y en el Colegio La Concordia. Y una vez que se muda del Tocuyo a Barquisimeto, termina siendo un estudiante de la Salle y se mete por el mundo de la tipografía, y se vuelve un tipógrafo más o menos profesional a la corta edad. Fíjense que el año 14, que es un año muy significativo, porque arranca la Gran Guerra, la llamada generalmente Guerra Mundial, el mismo Pío, por cuestiones familiares, abandona un poco sus estudios y se hace cargo de un negocio familiar en la hacienda del Callao de su padre. Pero lo interesante de esto es que desde el año 14, estoy hablando de un joven de 16 años, la manera como él administra esa hacienda es sumamente interesante y ya va perfilando el pensamiento del joven, porque es un Pío con una gran sensibilidad con los campesinos, un Pío que le pone servicio sanitario a la hacienda, que tiende red eléctrica, que le garantiza un transporte que se trasladen de Tocuyo a Barquisimeto y empieza a hablarle de cooperativas en 1914. O sea, ya eso nos hace presumir
y eso nos lo explica un poco acá el autor, que desde sus primeros pasos Pío tenía cierta sensibilidad por las ideas socialistas, o por un proceder que después se va a encontrar con una literatura que viene a darle fundamento a una profunda convicción del amor, de la ayuda, de la contribución al otro. Porque hay dos maneras de ser socialista: la manera doctrinaria que se aprende con los libros, pero una más valiosa con el proceder. Y como dice el Evangelio, por su obra lo reconocerá. ¿Cuántos socialistas en teoría hay? Y cuánta gente que dice no ser socialista en su conducta diaria, en su carácter de buen samaritano diario, es verdadera y profusamente y sinceramente socialista. Esto nos hace pensar cuando vemos la biografía de Pío, donde hay una especie de coherencia o de cohesión o de correspondencia entre el accionar y el pensamiento que posteriormente se va a ir formando, porque el pensamiento es un proceso dialéctico de conformación durante toda la vida. De tal manera que ese joven ya tiene preocupaciones políticas, tiene preocupaciones intelectuales, y 3 años después está creando una revista, Renacimiento. Pero fíjense ustedes, ya a los 20 años, ahorita estamos hablando del centenario de estos hechos, en 1922 se ve en la necesidad de huir de Venezuela por su postura firme en contra de la dictadura de Juan Vicente Gómez y a favor de la incipiente clase obrera de su hora. Entonces tiene un periplo fundamental, interesantísimo, básico en el exterior. Su huella, y aquí nos lo demuestra el autor, Ramón Querales, está en Puerto Rico trabajando en una central azucarera, está en Nueva York, en Estados Unidos, trabajando en una imprenta, luego se va a Cuba, estoy hablando del año 22 y 23, y se suma a la oposición venezolana que está en el exilio contra Juan Vicente Gómez. Allí en Cuba elabora un periódico, contribuye con ese periódico Venezuela Libre, de Francisco Laguado Jaime, y crea con otros venezolanos y otros hermanos latinoamericanos la Liga Antiimperialista Americana. Como ven, en esos años 22, 23 y 24, Pío se vuelve un activista político internacional, hasta el punto que en 1924, una vez que deja, ¿verdad?, La Habana, se va a Colombia y en Barranquilla funda la Unión Obrera Venezolana, que es una célula de naturaleza marxista y que le cuesta a Pío desde el principio pues una postura firme contra la dictadura en Colombia y sobre todo en Panamá. Ya él llega después de Colombia, pasa a Panamá, estoy hablando de septiembre del año 25, participa en el Congreso de Estudiantes Bolivarianos y además se suma a una huelga de inquilinos hecho por el cual es detenido y expulsado de Panamá. Después se va a Guatemala y también lo expulsan por agitador popular. Hasta que regresa, hasta que vuelve, mejor dicho, no vuelves, hasta que se va a Costa Rica, estoy en diciembre del año 25 y colabora en la revista Silueta, llega a ser director y de otro. Entonces lo que yo quiero decirle es que en esos años que van del 22 al 26, Pío se forma en el exterior, se forma en estos países y no solamente se forma y participa intelectualmente hablando en la conformación de periódicos y de libros, sino que además es un activista político. Él retorna a Venezuela en 1926, 4 años después, y una vez que retorna a Venezuela, uno consigue sus escritos en la revista Élite y en el Diario Mundial. Pero hay un hecho que es muy interesante y que está íntimamente relacionado con el biografiado de Ramón Querales, que es la famosa Semana del Estudiante. En pocas palabras, la Semana del Estudiante fue un hecho que ocurrió del 5 al 12 de febrero de 1928. En el año 24-25, la Federación de Estudiantes de Venezuela fue cerrada.
comienza a ser reactivada en el año, a finales del 25, por un joven llamado Raúl Leoni, ¿le suena? Por un joven llamado Jovito Villalba, por un joven llamado Rómulo Betancourt, y buscan la aprobación del rector de la época de la Universidad Central de Venezuela para volver a reactivar una institución que imitaba una experiencia extranjera, que era la morada del estudiante. Era un poco las ideas que venían de Ortega y Gasset, de los sociovitalistas de la época, de los intelectuales de la época. Una morada del estudiante, porque habían estudiantes que vivían en el interior del país, estoy hablando de 1928, y miren lo que eso implicaba, y necesitaban una residencia estudiantil. Entonces ellos plantean la creación de la Casa Andrés Bello, la morada del estudiante, y para eso requerían una fortuna, necesitaban recabar 5.000 bolívares, y en esos 5.000 bolívares iban a dar paso a la creación de esa institución, pero pidieron un permiso en el carnaval del 28 y se lo pidieron a las autoridades del momento para hacer una gran fiesta de una semana con un programa que está en el Nuevo Diario, que arrancaba con una becerrada, así le llamaban, carne en vara, y cerraba con una velada literaria, ¿verdad?, en el Teatro Municipal, con la intervención de poetas, con la intervención de escritores y demás. Bueno, eso que inicialmente comenzó siendo una fiesta carnetolenda, una fiesta estudiantil, profundo, se dice hoy en día, para una morada del estudiante, terminó siendo la primera protesta moderna en Venezuela contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, que había aplastado a todos los caudillos habidos y por haber, pero por primera vez se enfrentaba a un grito distinto a los caracortadas, a los sablones, a los caudillos del siglo XIX. Eran jóvenes, clase media, la gran mayoría, hijos de funcionarios públicos, gente muy afín al telégrafo, al tranvía, a la telefonía, lo que entre comillas se llaman fuerzas vivas, que presionaron a Gómez, que después que los hizo presos, tuvo que soltarlo. Pero de todos esos jóvenes que estaban allí, donde le puedo mencionar a Miguel Acosta Sáenz, por ejemplo, al mismo Miguel Otero Silva, a Isaac Pardo, a Guillermo Meneses, por mencionar algunos, de todos esos jóvenes que casi todos nacieron entre 1906 y 1908, por eso se empezó a llamar la generación del 28, porque todos oscilaban entre 19 y 23 años, el que era más añejo, el que era más experimentado, el que tenía mayor madurez, era Pío, que ya tenía 30 años y tenía un alto prontuario como revolucionario y como agitador. De tal manera que Pío Tamayo cae en la rotunda de Caracas, cae preso nada más y nada menos que en Puerto Cabello, y es interesantísimo, ya para ir cerrando, lo que va a ocurrir en Puerto Cabello y en la rotunda. Porque Pío, algo más que debemos decir a favor de Pío, es que Pío es el padre de la carpa roja, lo que nosotros llamamos la carpa roja. Es decir, en el seno de la prisión, del cautiverio antigomecista de los años 20, se forjaron dos grandes corrientes de pensamiento que después de la muerte de Gómez van a salir a la calle. Una de corte, si se quiere, liberal, republicano, moderado, algo reformista, encarnado inicialmente por Jovito Villalba y el mismísimo Rómulo Betancourt, su destino va a ser otro, y una más radical, encarnado por un experimentado y formado escritor llamado Pío Tamayo, quien le da los rudimentos, le da las lecturas y le da lo que se llama formación política a los jóvenes que están presos de Gómez en 1928. Ahí está el germen de lo que más tarde va a ser el Partido Comunista de Venezuela, porque muchos de los cabezas del Partido Comunista, como confiesan ellos acá, se lo deben a Pío Tamayo. Pero además Pío, insisto para cerrar, como lo deja explicado claramente Ramón Querales en este libro que
les recomiendo adquirir y leer con parsimonia, con goloso encanto, porque les da clave para la comprensión del presente. Pío Tamayo es, sin lugar a duda, el padre de las luchas socialistas en Venezuela en sentido moderno, porque fue el primer hombre que se enfrentó a la concesión del materialismo histórico e hizo de la prisión un espacio de socialización para la discusión de estos clásicos. El maestro que estuvo preso en cautiverio y que también vio esa división entre las partes, entre liberales y marxistas, y que fue como un mediador, Isaac Pardo confiesa en 1982 que tuvo que llamar a ambas partes y le llamó la atención y le dijo, con Gómez no es suficiente, porque llegaron un momento que se enfrentaron en prisión dos visiones del mundo hasta el punto de quitarse el habla. Y decía jocosamente Isaac Pardo que había una especie de punto y seña, de santo y seña, cuando se iban a agrupar, porque los liberales decían por la Virgen del Valle, por la Virgen del Socorro, y espantaban a la gente. Y los otros decían por Marx, por Engels, por la lucha de clases. Y entonces ya la gente sabía que esta era una reunión de marxistas y esto era una reunión de personas que creían en otras doctrinas y en otros caminos para acabar con la dictadura de Juan Vicente Gómez. Invito entonces a leer el libro de Ramón Querales, magnífico libro que nos da un acercamiento a la vida, a la obra, al pensamiento del gran Pío Tamayo, la lucha por el socialismo venezolano en sus orígenes. Y entonces los orígenes del socialismo venezolano se remontan, vean ustedes, a 100 años. Lo que quiere decir que nuestra lucha desde el punto de vista doctrinal tiene más de un siglo, y desde el punto de vista procedimental nuestra manera de ser es una formación tan antigua como la conformación misma del pueblo venezolano, pero eso sería objeto de otra profunda discusión. Muchas gracias por su atención y pasemos a bautizo del libro. Aplauso para Ramón Querales, que ya va a cumplir 7 años después de los 7 años del 2015. Bueno, lleve. Siento la hora, espero que haya sido útil. Tranquilo, amor. Ah, caramba. Es que las primeras siempre son las más difíciles.